La producción en función del costo a corto plazo. En el análisis a corto plazo de la empresa son todavía de mayor relevancia las curvas del costo unitario. Las más importantes incluyen costo de oportunidad. Este se define como el costo que usted paga por tomar una decisión determinada y no haber tomado otras decisiones alternativas. El costo promedio es el que se obtiene al dividir el costo total por el número de unidades producidas. El costo de promedio es fundamental para el análisis a corto plazo dentro de las empresas. Costo privado. Son los costos explícitos en que incurren los individuos y las empresas. También a los costos en que incurren una firma o algún agente económico que toma sus propias decisiones. A esto se le denomina costos privados. Los costos fijos son aquellos costos estándares que ya están dados y deberán pagarse casi siempre a final de mes, como los alquileres, los seguros y las manos de obra. Son costos que todo mundo conoce de ellos, la mayoría de las personas conocen de ellos. El costo promedio se define como el costo total dividido por el número de unidades producidas. Es decir, si una empresa produce o no produce, al final deberá pagar por estos costos. Como por ejemplo, uno de los ejemplos sería como el local, deberá pagar por ese local, independientemente de las ganancias o de las pérdidas que haya tenido. Bueno, compañeros, yo les hablaré un poco sobre el costo variable, o también conocido como coste variable. Este costo variable es aquel que se modifica de acuerdo a la variación del volumen de producción o al nivel de actividad que estos tengan. Esto se trata tanto como de bienes y servicios, es decir, que si el nivel de actividad decrece, estos costos también decrecen, mientras que si el nivel de actividad aumenta, también lo hace esta clase de costos. Ejemplos de costos variables tenemos materias primas, embalajes y empaques, manos de obra por necesidad de producción, impuestos específicos, también lo que son comisiones sobre ventas, también lo que son los combustibles y recursos energéticos. Equilibrio general de la producción. El equilibrio general hace referencia al comportamiento de todas las unidades decisorias individuales y de todos los mercados individuales de manera simultánea. El productor de dos bienes X y Y que utiliza los factores productivos L y K alcanza el equilibrio general de producción cuando la tasa marginal de sustitución técnica entre L y K en la producción de X es igual a la tasa marginal de sustitución técnica entre L y K en la producción de Y. Para mostrar el equilibrio general de la producción se emplea un diagrama de caja de Egelsborg análogo anterior. Vamos a explicar lo que sería la tabla de datos del de este ejercicio de costos y lo que sería la gráfica, cómo identificar los valores o cómo graficar. Para eso vamos a tener en cuenta que el eje X, sería este de aquí abajo, va a ser el nivel de producción y el eje Y serían los costos. Ahora vamos a identificar cada una de las gráficas o los puntos de las gráficas. En el costo fijo, como pueden ver, el costo fijo en Y se mantiene en 60 y donde varía es en X. Entonces por eso pueden ver la gráfica aquí lineal del costo fijo. Aquí donde vemos hay un problema porque se supone que en X esta gráfica empieza en 0. Entonces lo que pude ver yo es que en el eje X está desfasado un nivel de producción. Entonces cuando es 0 es 1, cuando es 1 es 2 y así consecutivamente. Seguimos con lo que es el costo variable. El costo variable dice que en 1 es 0. Entonces como podemos ver en 1 es 0. X1, Y 0. Y así sucesivamente va a ir subiendo porque en 2 sube a 30. En 3, que sería este es 3, sube a 40. En 4 sube a 55, perdón, en 4 sube a 45, como aquí, como ven aquí. En 5 sube a lo que es 55 y así consecutivamente hasta llegar a 120, que es
7 en X, 120 en Y. Y así consecutivamente son todas las demás gráficas, como podemos apreciar, a ver, esta de costo promedio, costo fijo promedio, que sería en 1, 0, quiere decir que en 2 empieza en 60, que sería esta, 2x60y. De ahí sigue lo que es 3, llega costo promedio serían 3, llega a 30, que es aquí. De ahí en 4 llega a 20, que es acá. En 5 llega a 15, o sea que esta va en disminución, hasta llegar a 7, que es 10. Y así es como vamos identificando los valores de la gráfica y los valores de la tabla. Costos de producción a largo plazo. Definiendo a largo plazo como un periodo lo suficientemente extenso como para que permita a la empresa variar la cantidad utilizada de los factores productivos. El largo plazo de un determinado proceso de producción es el menor periodo de tiempo necesario para alterar las cantidades de todos y cada uno de los factores. Un factor cuya cantidad puede alterarse libremente se denomina factor viable. Un factor cuya cantidad no puede alterarse, salvo quizá con este coste prohibitivo, en un determinado periodo de tiempo se denomina lo que es un factor fijo. Con respecto a este periodo de tiempo, es decir, si el producto que se lanza de una empresa al mercado experimenta una demanda creciente, esta deseará lo que es expandir la producción. De forma inmediata, la empresa puede hacer que la mano de obra exigente trabaje lo que son horas extraordinarias y también puede incrementar el número de empleados contratados. El costo de producción a largo plazo no se considera lo que son factores fijos ni costos fijos. Curva de costo promedio a largo plazo o CPL. Muestra el costo unitario mínimo de obtener cada nivel de producción cuando se puede construir cualquier planta a la escala que se desee. El costo promedio a largo plazo se obtiene mediante una curva tangente a todas las curvas del costo promedio a corto plazo o CPC, que representan todos los tamaños alternos de plantas que la empresa podría construir a largo plazo. Geométricamente, la curva costo promedio a largo plazo es la curva envolvente de las curvas de costo promedio a corto plazo. Como podemos observar en imagen, la curva costo promedio a largo plazo pasa cerca de las curvas de promedio a corto plazo, pero no llega a cortarlas. Es por esto que se le llama tangente. El costo marginal de largo plazo muestra el costo adicional necesario para obtener una unidad más de producción cuando todos los factores son variables. Esto de forma que puedan combinar en forma óptima con el objetivo de minimizar los costos. El costo marginal de largo plazo aumenta a un ritmo más lento que el de corto plazo. Esto se debe a que a largo plazo los rendimientos decrecientes son menos importantes, ya que tanto los factores variables como los fijos, que son los que generaban los rendimientos decrecientes, pueden variarse cuando la producción se incrementa. Entonces, el costo marginal de corto plazo de una planta fija cualquiera será inferior al de largo plazo en los niveles de producción bajos, y estos serán superiores a los de largo plazo cuando los niveles de producción en cada planta sean elevados, ya que comenzarán a pesar los rendimientos marginales decrecientes. La diferencia del corto plazo y largo plazo es que en el largo plazo no hay costo fijo. Las empresas pueden determinar el nivel de producción y ajustar el tamaño de la planta. En otras palabras, la inversión en capital y ajustar la mano de obra.
Para facilitar el análisis de la curva del costo total a largo plazo está el siguiente gráfico, donde tenemos en el eje horizontal la producción por periodo y en el eje vertical el costo total. Dibujamos la curva C1, está pintada en rojo. Esta representa el costo total de corto plazo en el primer periodo. De la pendiente de esta curva se usa para dibujar el costo promedio a corto plazo y también surge la curva de costo marginal del primer periodo. Lo mismo sucede en las curvas C2 y C3. Una vez ubicadas las tres curvas y a partir de estas surge lo que es la curva costo total a largo plazo, dibujada en negra. Equilibrio a corto plazo, desde el punto de vista monopolista. En el enfoque total, el monopolista alcanza la producción de equilibrio a corto plazo cuando maximiza sus ganancias total o minimiza sus pérdidas totales. Ya en el enfoque marginal, por su parte, el monopolista igualará los ingresos marginales y costes marginales, situándose sobre el punto EM de la curva de demanda agregada para determinar el precio cobrado a los consumidores. En el equilibrio a corto plazo y largo plazo del monopolio siempre se cumple que el ingreso marginal es igual al coste marginal. Ingreso marginal es el ingreso adicional recibido por la última unidad vendida y el coste marginal corresponde a la variación en el costo total de la producción ocasionado por un aumento de la producción de una unidad adicional. Desde otro punto de vista, los beneficios que incurre la empresa en el equilibrio a corto plazo es que obtendrá algún beneficio siempre que los ingresos que obtenga superen al total de los costos en los que incurre. En este punto se produce la cantidad Q1 al precio P1 y la curva de demanda proporcional intersecta la curva de demanda percibida por la empresa. La empresa está en equilibrio cuando maximiza sus beneficios definidos como la diferencia del costo total y el ingreso total, o sea, cuando produce el volumen de producción que diferencia sus entradas totales y sus costos totales. A largo plazo, un monopolista continuará operando solo si puede obtener una ganancia o por lo menos alcanzar el punto de equilibrio, al llegar al mejor nivel de producción con la escala de planta más apropiada. El mejor nivel de producción a largo plazo lo determina el punto donde la curva CML cruza la curva IM desde abajo. A largo plazo, todos los factores de producción y todos los costos son variables. La empresa permanece operando a largo plazo solo si su ingreso total es igual o mayor a su costo total. El nivel de producción mejor a largo plazo para una empresa altamente competitiva lo determina el punto donde precio es igual a CML. Si este nivel de producción obtiene ganancias, más empresas entran a la industria altamente competitiva hasta que todas las ganancias desaparecen.